La investigación tiene tres elementos éticos centrales. Ahí los ven. El primero es el principios, son los principios. Los puse de primero porque son el nivel más alto de abstracción de la ética de la investigación y de la ética en general. Estos principios ayudan a identificar y definir asuntos éticos relevantes. El segundo aspecto que está puesto allí es el de aspectos normativos que establecen estándares mínimos para la conducta y C son las virtudes éticas que orientan la prioridad de los asuntos relevantes. Entonces ya tenemos el primer párrafo que serían tres elementos éticos centrales que son los principios, que son el nivel más alto de abstracción, los aspectos normativos que tienen menos nivel de abstracción y las virtudes éticas. Esta es la propuesta de unos autores que se llaman Marilyn y Jason Morris. Ahí está escrita la ficha. Bueno, vamos a hablar primero de los principios éticos y como yo ya había mencionado, estos principios tienen un alto nivel de abstracción. Aquí retomamos un autor español que es el doctor Augusto Hortal, que él habla de que estos principios son imperativos de tipo general que orientan acerca de qué es bueno hacer y realizable en unas acciones y qué podría ser lo malo y evitable en otras. Lo importante es que apuntan a los temas y metas que no hay que perder de vista a la hora de actuar y de formular las normas y prescripciones morales. El propio doctor Hortal nos habla de dos maneras en que se pueden presentar los principios. Uno es el asunto descendente. Descendente quiere decir que vamos desde lo más abstracto, que son los principios, y se va bajando en el nivel de explicación en esta búsqueda hasta llegar a las reglas que tienen el nivel más bajo de abstracción. Entonces, fíjense que estamos iniciando de los principios el nivel más alto y vamos bajando en la explicación ética hasta llegar al nivel más bajo que son las reglas. La otra manera que presenta el doctor Hortal es obviamente la contraria, que es la ascendente. Y entonces vamos desde las reglas, que son lo que está más abajo, y que además involucra los asuntos prácticos, lo que se sucede en la vida cotidiana, hasta llegar paulatinamente a la construcción y utilización de los principios. Entonces, ojalá que esto sea comprensible. Entonces, los principios, reitero, son temas y metas que no hay que perder de vista a la hora de actuar y al formular normas o prescripciones morales. O sea, los principios son una manera de estar siempre consciente del asunto ético. Y luego, bueno, el final es que esto se puede construir de manera descendente o de manera ascendente. Les pediría si me pasan la segunda diapositiva, por favor. Ok, regresamos entonces a los principios. Aquí voy a retomar a dos autores que son famosísimos a nivel mundial. Tienen ocho versiones del mismo libro y ellos son muy famosos principalmente porque han puesto de moda, digamos, 4 grandes principios. El respeto por la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Sí? Entonces, 4 grandes principios. Hay muchos autores que hablan de principios, pero digamos los principios que más han sido consultados son de estos 2 autores. Bueno, respetar la autonomía, ahí lo ven en el punto A, consiste en reconocer que las personas tienen derecho a tener sus propios puntos de vista, a tomar decisiones y a llevar a cabo acciones que se basan en sus propios valores y creencias. Consideran también la necesidad de apoyar a otros a que puedan desarrollar su propia autonomía. Entonces, como ven, el respeto por la autonomía es un principio fundamental. Y lo más importante de este punto es que no solo es cada uno de nosotros, sino que nosotros estamos posibilitados de invitar a otros a poder desarrollar su propia autonomía. Piensen, por ejemplo, en el trabajo de la docencia y de la investigación, que uno puede favorecer este desarrollo de la autonomía.
El principio de beneficencia se refiere a la obligación de actuar en beneficio de otros. El principio de la no maleficencia enfatiza la obligación de no infligir daño a otros y consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas. Podrán ver que este principio de no maleficencia también viene mucho de las ciencias de la salud, ¿no? Esto proviene originalmente de estas grandes ciencias. En términos de la ética de la investigación, se refiere especialmente a la protección de los sujetos que participan en las investigaciones. Este es un punto muy importante porque nosotros desarrollamos investigaciones e invitamos, por ejemplo, a becarios, alumnos, a otros investigadores a participar con nosotros, por ejemplo, en el trabajo de campo. Lo que tenemos que hacer es nosotros proteger a todos los que participan en las investigaciones, no solo los que colaboran con nosotros, sino a los miembros de las comunidades con las que trabajamos. Entonces, este es un punto también muy importante. El principio de justicia, Beauchamp y Childress lo interpretan como el tratamiento justo, equitativo y apropiado con que debe tratarse a las personas. Entonces, vean que estos grandes 4 principios son importantísimos y por eso han sido recuperados pues por autores de todos los países. Les pediría, por favorcito, la lámina tercera. Muchas gracias. Bueno, pasamos a un tema también muy positivo, que son las virtudes éticas. Estos mismos autores que ya habíamos mencionado, Marilyn Morris y Jason Morris, son los que trabajan mucho este tema. Los principios éticos y las virtudes éticas se complementan. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de los principios? Bueno, pues estas virtudes éticas se complementan con ellos. Se articulan por un lado con los principios y por el otro lado con las normas. Digamos que son un lugar intermedio. Dan cuenta de un punto de vista positivo de la naturaleza humana y se enfocan en el desarrollo del carácter de los individuos. Los sujetos pueden formarse en ellas para desarrollar buenos hábitos y conductas. Entonces, piensen que las virtudes éticas son la parte más positiva. Bueno, de nuevo, Beauchamp y Childress consideran que una virtud es un rasgo de carácter moralmente bueno y elogiado, que está profundamente arraigado y que convierte a las personas en moralmente confiables. Permiten a las personas discernir qué deben hacer y estar motivadas a llevarlas a cabo en circunstancias particulares sin necesidad de reglas preexistentes. La práctica profesional tiene una tradición que requiere de los profesionales el cultivo de ciertas virtudes. Estos son los mismos autores. Ellos priorizan, fíjense qué importante es el cuidado, la compasión, el discernimiento, integridad, confiabilidad, veracidad y conciencia. Esas son las virtudes que priorizan Beauchamp y Childress. Como ven, son cuestiones muy importantes que hay que trabajar con cuidado, ¿no? Entonces, otra vez, cuidado, compasión, discernimiento, integridad, confiabilidad, veracidad y conciencia. Esas son las virtudes éticas. ¿Podría pasar, por favor? Bueno, no voy a hablar completamente de lo que son los valores, sí los hemos trabajado, pero quisiera retomar fundamentalmente valores compartidos en la educación superior. Aquí son estos autores que están aquí, Deering y Mohan, indican que los valores compartidos en la educación superior son, por un lado, el compromiso con la búsqueda de la verdad, la responsabilidad de compartir el conocimiento, la libertad de pensamiento y expresión, el análisis riguroso de las evidencias y el empleo de argumentos razonados para alcanzar una conclusión, la voluntad de escuchar puntos de vista alternativos y juzgarlos a partir de sus méritos. Y por último, compromiso en considerar las implicaciones éticas de los resultados y las prácticas. Digamos que valores en la educación son muchos, pero digamos que aquí escogimos estos valores compartidos y si ustedes lo ven, está muy vinculado con el proceso de la investigación. Cuando estamos hablando de análisis riguroso y escuchar puntos de vista alternativas y compromiso en considerar las implicaciones éticas.
Muchas gracias. El que sigue, por favor. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los principios estaban en un alto nivel de abstracción y que íbamos a ir bajando hasta llegar a las normas y las reglas éticas? Entonces, aquí ya estamos en un nivel mucho más bajo de abstracción y son más vinculadas con la vida cotidiana o con la vida académica. Según estos Morris y Morris, las normas son reglas, deberes y responsabilidades que son necesarias para asegurar que la investigación tenga un estándar mínimo aceptable sobre la conducta de la investigación y que se aporten los medios para hacer cumplir dichos estándares. ¿Qué es lo que se está solicitando? Que haya una conducta aceptable de la investigación. Evitar, por supuesto, los plagios, evitar las conductas no éticas. Entonces, aquí estamos en el lado positivo de las normas y de las reglas éticas. Bueno, los mismos autores, Beauchamp y Childress, nos permiten reiterar que los principios son más generales que las reglas. Plantean los siguientes tipos de reglas, las que son sustantivas, las verdaderamente importantes, que son la veracidad, la confidencialidad, la privacidad y la fidelidad. Luego están las reglas de autoridad, que es quién va a tomar las decisiones, y lo procedimental, que es qué mecanismos deben seguirse. Entonces, bueno, aquí estamos, acuérdense, en un nivel más bajo de abstracción y siempre estamos hablando de la parte positiva, el estándar importante, por lo menos mínimo aceptable de la conducta de la investigación, y por el otro lado, la diferencia que hay entre los principios y las reglas. Listo. ¿Podríamos pasar? Ya estamos, perdón. Bueno, aquí vamos a pasar por un tema muy importante en el campo de la investigación. ¿Qué son los dilemas éticos? Bueno, primero, la diferencia entre dilemas éticos y conductas no éticas. Fíjense cómo estamos hablando de dos cosas muy importantes. Uno son los dilemas éticos. Y un punto muy repetido en la investigación, las conductas no éticas. Hay muchísimos trabajos de investigación que se dedican a revisar cuáles son las conductas no éticas y qué hacer para combatir estas conductas no éticas. Pero no son exactamente iguales. Los dilemas éticos son una cosa y las conductas no éticas son otra. ¿En qué radica esta diferencia? Dice los autores en la intención. La diferencia es en la intención, pues en los dilemas se produce un conflicto ético en el sujeto que orilla a un proceso de reflexión antes de la toma de decisiones. En gran medida esta reflexión se produce para evitar las consecuencias que podemos generar cuando actuamos de manera inadecuada. Y las segundas, de acuerdo, y esto es otro autor muy importante, dos autores, Aluja y Birke, se trata de un comportamiento que puede ser inaceptable. Hay comportamientos éticos que son inaceptables y hay comportamientos éticos que son cuestionables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el dilema puede ser irresoluble. Yo puedo tener un problema, un dilema ético que quiero resolver, pero no necesariamente puedo resolverse. Y por el otro lado, las conductas no éticas sí son detectables y sí se puede combatir el problema de las conductas no éticas, que por cierto es un problema muy grave en términos de la investigación. Bueno, aquí vamos a retomar el asunto también de los dilemas morales. Otra vez los autores Beauchamp y Childress afirman que los dilemas morales son circunstancias en las cuales las obligaciones morales demandan que una persona adopte una de dos o más acciones alternativas, aun cuando la persona no puede realizar todas las alternativas requeridas. O sea, volvemos a lo mismo, el dilema puede no ser resuelto. Se puede combatir el dilema, pero puede no ser resuelto. Por favor, la que sigue. Gracias. Bueno, los dilemas ocurren en dos formas. La primera, alguna evidencia o argumento indica que un acto es moralmente correcto y otra evidencia o argumento indica que es moralmente incorrecto, el mismo. La evidencia o la fuerza del argumento en ambos casos es inconclusa. Vean el problema de un dilema. El dilema es que puede ser correcto, pero también puede ser incorrecto. ¿Sí? En el A. B, una gente cree que con una base moral, él o ella están obligados a realizar dos o más acciones que son mutuamente excluyentes.
Los autores agregan que si uno actúa por un conjunto de razones, las acciones serán moralmente aceptables en algunos aspectos y moralmente inaceptables en otros. Los principios y las reglas en conflicto pueden generar dilemas. En muchos casos de la vida real, la única manera de cumplir una obligación es contravenir otra obligación. Como ven, el dilema es un tema muy importante. En ciertas circunstancias, el dilema es irresoluble en el sentido de que la gente no puede determinar cuál es la obligación más importante. Los conflictos entre los requerimientos morales y los del propio interés a veces producen dilemas prácticos más que dilemas. ¿Qué quiere decir este último punto? Que los dilemas en general, estos abstractos, son muy difíciles de resolver, pero también enfrentamos en la vida cotidiana y enfrentamos en el campo de la investigación una serie de dilemas prácticos que son más fáciles de responder. Muchas gracias. El que sigue. Bueno. Aquí tenemos otro tema que es el comportamiento responsable en la investigación y conductas no éticas. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, digamos, una moneda tiene por un lado un comportamiento responsable y por el otro lado tiene también las conductas no éticas. Podemos denominar el comportamiento responsable en la investigación como buenas prácticas y las conductas no éticas como malas prácticas. Se tratan los siguientes asuntos teóricos. El primero, un tema muy importante en la investigación, y no solamente en la investigación científica, es la integridad científica y la conducta responsable en la investigación. Aquí tomamos otros dos autores, Fuchs y Macrina, que definieron a la integridad científica como la aplicación coherente y consistente de valores y principios esenciales para encauzar y lograr la excelencia en la búsqueda y difusión del conocimiento, ¿sí? Entonces, la integridad científica, como ustedes ven, está ligada también al comportamiento responsable y sirve para buscar la excelencia en la búsqueda y difusión del conocimiento. Se trata de una responsabilidad colectiva de la comunidad científica que involucra a los investigadores y a las instituciones. Estos autores, ¿cuáles valores van a mencionar? Pues ahí están estos que están acá, que son honestidad. Honestidad siempre sale muy alto, cada vez que uno hace trabajo empírico, la honestidad siempre sale muy alto. Estar libre de desviaciones e injusticias, confianza, rendición de cuentas y apertura. ¿Sí podríamos pasar? Ajá. Bueno, vamos a pasar a lo que encontramos en el trabajo empírico con los académicos de posgrado de la UNAM. Estamos hablando de 41 posgrados y son, bueno, la cantidad de académicos de posgrado de la UNAM es enorme, son más de 30,000 profesores. Acuérdense el tamaño que tiene la UNAM. Entonces, a la hora de que hicimos el trabajo empírico, buscamos cuáles eran las conductas no éticas que ellos decían que se producía en el campo de la investigación. ¿Y qué encontramos? Estas son las categorías que encontramos en este trabajo empírico enorme que hicimos. El primero es la inobservancia, la evasión y la cultura permisiva. Fíjese qué interesante. La inobservancia, o sea, la gente hace como que no existe el problema. La evasión, no me di cuenta, y la cultura permisiva. O sea, yo ya te lo permití. O sea, vean que uno de los asuntos tremendos de la conducta no ética, y el primero es importantísimo, inobservancia, evasión y cultura permisiva. El segundo son violaciones a la integridad científica y la corrupción. El tercero son los problemas, aquí parece diferente, pero tiene que ver con el tema, problemas para encontrar un buen empleo y presiones en los lugares de trabajo. Esta fue una parte muy interesante porque lo que dicen es que hay gente que es bastante honesta, pero que el tipo de trabajo que tienen que hacer los obliga o los presiona, al menos los presiona para cambiar las buenas acciones por las conductas no éticas. Y se ponen, ahí es muy bonito el trabajo empírico porque se ponen un montón de ejemplos de lo que esto sucede. Luego están las conductas no éticas más frecuentes, las conductas éticamente inaceptables en la investigación. El muy conocido cada vez que uno lee algún trabajo, todo aparece el plagio. El plagio es la conducta no ética más conocida.
y la fabricación de datos y la falsificación de datos, y al final, pues estas conductas éticamente cuestionables. Entonces, vean que construimos estas categorías con las respuestas que nos dieron estos académicos de posgrado, les digo, de los diferentes posgrados. Eso es importante porque tenemos la gente de ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, tenemos las ciencias biológicas, químicas y de la salud, las ciencias sociales y por último las humanidades y de las artes. Y aún así pudimos encontrar elementos comunes de lo que ellos clasificaban como conductas no éticas. Vean que esto quedó, se ve muy fácil lo de las categorías, pero esto proviene de todo este trabajo de campo. ¿Podemos cambiar? Ajá, bueno, vamos a retomar otros dos autores. ¿Qué proponen estos Shamu y Resnick para que se formen las conductas no éticas? Para evitar que se cometan tanto las conductas no éticas y para promover que ni siquiera se tengan que hacer estas conductas éticas. Entonces, el primero que presentan Shamu y Resnick es el liderazgo ético. Expresan que los líderes éticos son personas cuyas palabras y hechos involucran un compromiso. O sea, tener al frente, digamos, este liderazgo ético, alguien que realmente revise qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en la universidad y en la investigación. El 2. Educación y formación en la conducta responsable de la investigación. Este es un tema central porque nosotros nos dedicamos a la formación. Si nosotros somos profesores universitarios, nos dedicamos a la formación de los alumnos y uno de los aspectos importantes de la formación es la conducta responsable. Es un tema muy importante. La formación ética es una acción preventiva que es significativa para establecer una cultura y comportamientos éticos en las instituciones. La formación ética es muy importante, es una acción preventiva. Antes de que sucedan las conductas no éticas, la deshonestidad, la corrupción en la universidad, en la investigación, hay que tener primero las acciones preventivas y desde luego durante el proceso de formación de nuestros estudiantes. La educación en este campo puede influir positivamente en los estudiantes al incrementar su conocimiento. Aquí es un tema también muy importante. Aquí, desde luego, los sujetos más importantes serían los estudiantes. Y si hablamos de la universidad y si hablamos de la investigación, estamos siempre hablando del conocimiento. El ejemplo de los investigadores, profesores y tutores también es importante, pues los estudiantes pueden ver en ellos que ellos también enfrentan problemas y dilemas, ¿sí? O sea, no es que los dilemas y las malas conductas solo estén en los estudiantes, pueden estar también en los investigadores, en los profesores y tutores. Voy al 3 que dice desarrollo de políticas sobre la ética científica por parte de las instituciones. La tarea no es solamente de los profesores, la tarea no es solamente de los estudiantes, una de las tareas fundamentales proviene de las propias instituciones, ¿no? De la formación que se puede dar a todos a partir de la institución. La 4, actividades de cumplimiento que incluye diversos esfuerzos para hacer cumplir las reglas éticas y legales. Hay una serie de actividades, por ejemplo, que ayudan a que estas reglas puedan cumplirse de manera adecuada. Y 5, que es un tema muy importante, la cooperación internacional, que es el proceso más importante para la creación de códigos de ética internacionales. Les diría que no solamente los códigos internacionales, cada institución, por ejemplo, la UNAM tiene un código de ética para toda la institución y ha generado realmente cuestiones muy importantes. Hay otro ámbito que aquí no lo mencionan estos autores, pero por ejemplo son los comités de ética. Los comités de ética de docencia e investigación también son un elemento muy importante. No funcionan todavía muy bien, no todas las dependencias universitarias las tienen, pero algunas de las dependencias ya cuentan con estos centros o con estos comités. No sé, creo que hoy medio acabé, la que sigue, pasamos a responsabilidad social de la ciencia. ¿Se acuerdan que vimos que la responsabilidad social estaba muy vinculada con la integridad científica? Son dos partes que están muy unidas.
Bueno, la información obtenida con base en la revisión de la literatura especializada sobre este tema de la responsabilidad social de la ciencia se clasificó en 9 asuntos relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hicimos fue una tremenda búsqueda de literatura especializada sobre el tema y que encontramos, aquí están otra vez las categorías, pero sobre el tema de la literatura especializada. ¿Qué quiere decir? Esto es la teoría. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, que la investigación se lleva a cabo a nombre de la sociedad y con ella. O sea, no hacemos investigación porque sí, sino que hacemos investigación para mejorar a la sociedad, ¿no? De alguna manera el vínculo es muy fuerte. La responsabilidad social es una parte esencial de la conducta responsable de la investigación. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la conducta responsable? Pues desde luego está totalmente ligada con la responsabilidad social. Los científicos, además de la investigación, llevan a cabo distintas actividades. O sea, es importante ver que la ciencia no se hace solamente hacen ciencia y ya, sino que realizamos un montón de diferentes actividades institucionales y fuera de la institución. La generación del conocimiento es la principal responsabilidad. ¿Qué es lo más importante de una universidad? ¿Qué es lo más importante de una investigación? La generación del conocimiento. Eso está como muy claro. La importante labor de la educación en la formación de investigadores. Volvemos a lo mismo que ya se había planteado. Muy importante la formación. Sin formación no podemos combatir las conductas no éticas, no podemos combatir los obstáculos ni los dilemas, no podemos combatir nada. Los investigadores son al mismo tiempo profesores y tutores, lo cual eso no es ninguna novedad. Los investigadores como asesores en asuntos públicos, o sea, de alguna manera los académicos de posgrado que contestan, bueno, esto es de la literatura, en la literatura también se refleja que los investigadores se dan cuenta que no pueden solamente trabajar para la universidad, sino que también deben participar en los asuntos públicos para poder ser tomados en cuenta. Ya habíamos dicho hace ratito la contribución como parte de los comités académicos, aunque también hay comités éticos, pero también hay comités académicos y toman muy en cuenta los valores de la ciencia. ¿Podemos pasar? Ajá, bueno, aquí ya no lo voy a leer porque ahí están las referencias. Lo que yo pienso es que si tienen interés, pues les podemos mandar a todos el PowerPoint para que no sea tan rápido como yo lo leí. Muchas gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.